Bien, vamos a dedicar este tiempo a ver la base de datos online, a ver cómo descargamos los archivos y con qué particularidades nos podemos encontrar y hasta dónde podemos llegar con estos archivos una vez descargados. Como sabéis, Asdaba contiene ya más de 2000 estrellas, de las cuales han sido observados con Star Analyzer quizás el 70 o 80% de ellas, quedando solo una estrecha zona del hemisferio sur que está en buen progreso. Aparte de las observaciones de Star Analyzer, también encontramos observaciones con ALPI 600, con LIRES 3, con dados, y las estrellas son todas brillantes hasta la quinta magnitud, aunque se están incorporando, por ejemplo, estrellas variables de largo periodo en general que tienen magnitudes más débiles en un programa que estamos realizando ahora aquí en el Observatorio de Garrafa. Bien, no os entretengo más en estos preámbulos. Vamos a ver cómo se gestiona la base de datos Asdaba y qué podemos extraer de ella. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, hay diferentes maneras de entrar en Sasdaba. Se puede entrar a través de la página del observatorio, pero eso es algo que, como ya conocéis, podemos dejarlo para más tarde. Pero bueno, ni que sea como recordatorio, esta es la página del observatorio, www.oagarraf.net. Aquí tenéis la home, en donde podéis encontrar los diferentes proyectos que están en curso o bien han finalizado. Esto va cambiando, no mucho, pero se van incorporando algunos proyectos nuevos, algunas propuestas, etcétera. Como veis, aquí tenemos en el número 13 el dedicado a la espectroscopía, que tiene dos grandes eh, núcleos. Uno de ellos es el propiamente dicho OAG Spectro Project, que ya lo describí en el último vídeo que os envié para visualizar. Y después también tenemos lo que es el acceso directo a Sasdaba, que lo podéis hacer desde aquí. Bueno, para no abrir más pantallas, solamente pulsando aquí, pues iríais directamente aquí. Bien, primero de todo podéis ver aquí los credenciales del proyecto, el cual pues os muestra lo que puede ser una colaboración PROAM en toda su amplitud. Fijaros, aquí tenéis una posibilidad de coger los textos en español o en inglés por si queréis hacer alguna nota en vuestras asociaciones o queréis traspasarlo a algún compañero. Aquí tenéis una pequeña introducción que vamos a actualizar en breve, en donde pues, se hace un resumen de lo que sería el proyecto y se actualiza un poco los últimos datos. ¿De acuerdo? Bien, es interesante también que le deis un vistazo a esta guía rápida de Sasdaba. Vamos a ver qué se abra. ¿De acuerdo? Bien, esta guía rápida, su objetivo es proporcionar un resumen muy compacto de cómo empezar en Sasdaba y cómo analizar, cómo extraer las gráficas de los espectros que descarguemos, de las imágenes espectroscópicas que descargamos. Es una guía bastante completa a mi modo de ver y creo que os puede ir muy bien. Entonces, si no la conocéis, os sugiero que le deis un buen vistazo porque, por ejemplo, en la parte 4.2, en la fase de estudio, tenéis una secuencia completa de cómo extraer los espectros, bien sea en su forma más básica, que sería cómo se obtiene en la observación, y después ya pues reduciendo lo que serían las curvas instrumentales y los espectros rectificados o normalizados, que suelen ser utilizados para medir y hacer otras actuaciones más detalladas. Bueno, quitamos esta guía, me imaginamos que la podéis tener fácilmente. Tenéis una descripción detallada del proyecto, aquí también en otro documento. Esta está quizá un poco
ya obsoleta en el sentido de que se trabajaba más con AVIs en esta época inicial, pero en sus bases sigue siendo lo mismo, solo que habría que ir incorporando pues otras formas de obtener imágenes con CCD, con espectroscopios, etcétera, etcétera, que por otra parte son bastante comunes y podéis encontrar en muchos lugares. Finalmente aquí tenéis unos links, unos enlaces del programa Respect y también así como los tutoriales que Tom Field amablemente nos ha autorizado a colgar en esta página para que los podáis consultar. Los tutoriales estos son, a mi modo de ver, muy completos, con inglés que se entiende bastante bien y simplemente siguiendo los ejemplos en vídeo podéis reproducirlos. Yo de hecho aprendí así a través de estos tutoriales y peleándome con el programa pues un montón de tardes, tal como está todo escrito en mis notas y en mis diarios que siempre me gusta confeccionar y conservar. Bien, vamos a la parte realmente importante de esta sesión. Todas lo son, pero creo que está más. Mirad, aquí tenéis el motor de búsqueda del search de Sasdava. Entonces, una de las primeras acciones que tenéis que llevar a cabo, y creo que es importante que la hagáis, es preguntaros cuántas estrellas hay y cómo puedo saber si alguna de ellas está o no está ya observada. Bien, el criterio general de búsqueda es el object list, ¿de acuerdo? El cual tú puedes listar todos los objetos que tienes y esta tabla pues después la podéis importar a un Excel, la podéis importar en algún formato de base de datos con el cual pues podéis hacer vuestros propios filtros y vuestras propias selecciones de objetos. Bien, si le doy a Object List, lo que hace es listar todas las estrellas y ahora los datos finales en espera de la actualización que nos va a llegar en breve, quizá en las próximas 2 semanas, tenemos ya un total rozando los 2000 objetos. ¿eh? Entonces es importante distinguir que estas son el número de estrellas o de objetos, en este caso estrellas, individuales, ¿de acuerdo? No se trata, aquí no acumula observaciones de la misma estrella. Simplemente lo que hace es decirnos cuántas estrellas hay en la base de datos. Tengo por aquí un camión de estos que limpia la calle, lo cual es de agradecer. Pasa todos los viernes a esta hora, con lo cual pues, no deja de ser ya como un ritual. Bueno, espero que no moleste mucho. Dura poco. Fijaros que aquí tenéis, en la base de datos, tenéis la posibilidad de seleccionar la estrella que queréis. Luego tenéis la lista de las observaciones, lo veremos así, el nombre común, el HD, que es el Henry Draper catálogo, como sabéis, el catálogo que se hizo entre finales del siglo XIX y principios del XX, que contiene más de 250.000 estrellas con sus espectros, que es hoy por hoy sigue siendo la hora básica en espera de los grandes catálogos espectrales que se realicen con Gaia, que tampoco está claro si van a contener las estrellas más brillantes o posteriores trabajos en este nivel. Identificaciones de Bayer de Flamsteed, el acceso al SIMBAD, importante, luego veremos por qué, las secciones rectas en grados y en horas, minutos y segundos, la magnitud visual de la fuente extraída por SIMBAD cuando ésta existe, a veces en alguno que no está, pero habría que ver por qué. Bien, y en todo caso también tenéis el espectro acompañado aquí de una serie de iniciales que se trata de la publicación de la cual está extraído este espectro. ¿De acuerdo? Entonces, esta lista es realmente ya enorme, es un buen catálogo de por sí espectral y es la base en la cual os podéis mover vosotros, digamos, para tener una idea clara de el nivel que tiene la base de Sasdava. Bien, fijaros que ahora lo que nos interesa es, por ejemplo, conocer algo más de la estrella. Fijaros, antes de ir a las observaciones,
tenéis aquí en el enlace de Sinbad, por ejemplo, de la teta del octante. Vamos aquí y se nos va a desplegar las observaciones que hay de esta estrella, que probablemente, que históricamente se han recogido. Fijaros, tenéis, como sabéis, ya los que utilizáis Sinbad normalmente, es el enlace más completo para acceder a cualquier información, es un enlace absolutamente profesional, realizado por el Centro de Datos de Estrasburgo, de acuerdo, que es el nudo gordiano para encontrar cualquier cosa. Aquí nos habla que el teta del octante, con todas sus características, tiene un tipo espectral K3 y entonces podríamos ir aquí, K3C, y podríamos ir aquí a la publicación de la cual se ha cogido este dato. ¿Veis? Este es el catálogo de 2 dimensiones espectrales por H de Stars volumen 1, es decir, es muy interesante siempre saber las fuentes. También tenéis aquí una parte que se utiliza menos, pero que es importante que tengáis, que son los diferentes identificadores de esta misma estrella. Esta misma estrella tiene todas estas designaciones en función del catálogo, ¿de acuerdo? Y luego las referencias que podemos encontrar. Aquí hay algo que os quiero llamar la atención, que es importante para los que hagáis trabajos en espectroscopía, sobre todo de clasificación. Bueno, este caso nos va a demostrar que muchas veces la clasificación estelar no está tan finalizada ni tan concluida como quisiéramos. En general sí, pero no siempre los autores se ponen de acuerdo y no siempre coinciden las cosas, en algunos más, en algunos menos. Fijaros que aquí te podéis buscar las velocidades, la distancia, el hierro-hidrógeno y otra serie de datos, la proper motion, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis el MK. MK es la clasificación espectral del MK System, que en este caso tiene 6 determinaciones. ¿De acuerdo? Si nosotros le decimos aquí que mostremos las observaciones, nos va a dar una lista con las determinaciones. Fijaros que esta estrella ha sido observada realmente en el sistema MK, que no es el sistema del Henry Draper, que tiene ciertas variaciones, como sabéis, incorporando la luminosidad de la estrella. Aquí tenéis, veis, una determinación K23 en el 157, en el 61, en el 62, en el 62, en el 75, y luego ya en el 93 aparece como K0. Vale, pues esta es una fuente de inspiración para efectuar pequeños trabajos, viendo si realmente nuestras observaciones, las observaciones de esas DABA, si en este caso tienen la suficiente resolución, que hay que sí y hay que no, depende de cómo se trabaje, podéis establecer vosotros mismos esos niveles de clasificación, en el sentido de que podéis intentar ajustar realmente si se trata de una K0 o una K3. Esto es perfectamente posible con las mediciones hechas con los espectroscopios tipo DADOS, LIRES, ALPI, y también con Star Analyzer si tiene una resolución suficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante que a partir de esas DABA os podáis centrar también en Sinbad y extraer las observaciones históricas de clasificación que podáis encontrar aquí. ¿De acuerdo? Cerramos esto. Bueno, quería irme aquí. Vamos a abrir otra vez. Las prisas siempre son malas consejeras. Bueno, estamos otra vez aquí. Bueno, vamos a ver. Hemos estado utilizando ahora el criterio general Object List. Nos vamos a ir a Shares by Date, o sea, vamos a buscarlo por fechas, ¿de acuerdo? Le decimos esto y fijaros, podemos aquí incluir del 29 del 1 del 2018, que es el inicio de todas estos trabajos, a el 16 de julio del 2022, que es la última actualización. Cuando ahora se actualice en septiembre, tendremos otra vez otra fecha diferente, límite, ¿de acuerdo? Podríamos también combinar estos criterios, ¿de acuerdo?
pero en este caso vamos a dejarlo sin marcar, solamente por fechas. Entonces decimos que nos calcule y fijaros que aquí ya tenemos el resultado de todas las observaciones, no del número de estrellas, sino de las observaciones. En este caso son 6.090 resultados en los que cada uno explica ya otras cosas. Tenéis exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero aquí tenéis las observaciones, la fecha y el tiempo de observación en tiempo universal, el observatorio que ha realizado la observación, el código del observador, ¿de acuerdo? Y también tenéis los ficheros que podéis descargar. El ASCII, que son ficheros de texto asociados a los vídeos obtenidos con CMOS, con cámara CMOS, tipo ASCII o cualquier otra, y los ficheros, perdón, perdón, es al revés. Aquí, como veis, tenéis el texto, y aquí tenéis el fichero científico que puede estar en AVI o puede estar en FITS. Hay algunos .ser que fueron pruebas que los hemos dejado, pero que es un formato que utilizamos poco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí descargaríamos el fichero y ya lo llevaríamos a nuestro ordenador para su posterior análisis. Tenéis otra vez aquí el enlace con Sinbad para buscar observaciones históricas de clasificación y cualquier dato que os interese de la estrella. Bien. Importante es, en este caso, buscarlo también por objeto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, las estrellas tienen muchos nombres, como habéis visto en Sinbad. La forma de encontrarlos en Sinbad no siempre es intuitiva, a veces requiere cierta práctica, a menudo diría yo que requiere cierta práctica. Por lo tanto, hay que intentar que tanto Sasdava como Sinbad lean los mismos ficheros y las mismas designaciones. Y ahí hemos tenido alguna que otra guerra con los registros que nos llegan para poder formalizar exactamente el modelo de denominación del fichero. Bien, en este caso, cuando tengáis que buscar un objeto, lo más aconsejable es siempre ponerle el HD en mayúsculas, siguiendo este modelo que tenéis aquí, HD, creo que 8890 es la polar, si no me equivoco. Y vamos a decirle que queremos que nos muestre todas las observaciones de HD 8890. Se lo vamos a enviar y nos va a dar como resultado que tenemos una serie de observaciones acumuladas por distintos observadores y distintas configuraciones. O sea, todos estos son los ficheros de la Polar que podríais trabajar después con vuestro software y en vuestra casa tranquilamente. Solo tendríais que descargarlo. No lo hacemos aquí porque realmente es un poco perder el tiempo, porque eso es una acción que todos estáis acostumbrados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tenéis aquí el desplegable, que es una magnífica herramienta para poder comparar resultados, espectros, etcétera, etcétera. Saber cómo lo estamos haciendo, saber qué resultados podemos llegar a obtener y cualquier cuestión que os podáis plantear. Pensar una cosa, Sasdava es una base no filtrada de imágenes. Es decir, a menos que sean imágenes que realmente el observador haya visto que son muy malas, se continúan introduciendo en la base de datos. O sea, todo aquello que es útil en algún sentido está puesto aquí. Por lo tanto, os podéis encontrar al principio pues, vídeos con el formato más grande, con un poco más de peso, en los cuales no se ha recortado la pantalla.
Bien, esto luego nos va a servir para hacer práctica, ¿de acuerdo? Y después, a medida que también ha ido avanzando la experiencia de los observadores, pues ya hemos ido acotando lo que se llaman las ROIs, las ventanas operativas de las cámaras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entender que SASDAVA es una base de datos no filtrada en la cual incluso aquellas imágenes deficientes os pueden resultar de ayuda para entender que a veces a vosotros mismos tampoco os sale lo que queréis obtener, pero que esto es normal, cómo afecta la turbulencia, cómo afecta un mal sync, cómo afecta el instrumento, etcétera, etcétera. Todo eso es importante para SASDAVA. No se trata solamente de tener una base inmaculada de todo perfecto, porque eso luego a los observadores les crea más problemas que otra cosa, porque resulta que ven todo está súper perfecto, pero nosotros no lo obtenemos a la primera, y ese aspecto es importante en SASDAVA, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaríais ya con los 25 resultados para esta estrella, y bienvenidos todos aquellos que sigáis observando la polar y sigáis enviándonos los resultados para aumentar pues la base individualizada de cada estrella. Bien, finalmente podemos obtener las listas de los observadores, es decir, incluso el propio observador puede tener un control de sí mismo, es decir, ¿qué hemos encontrado por cada observador? Fijaros, estos son todos los códigos de los cuales existe al menos 3, 4 o 5 imágenes. De hecho, los observadores deben aportar un mínimo de 15 imágenes para ser considerados coautores en cualquier publicación, pero en algunos casos hemos también incluido pequeñas muestras porque eran observadores que han intentado entrar en serio en el programa, pero por circunstancias no han podido continuar. Bueno, y como reconocimiento, pues ahí están también, ¿no? Vamos a imaginar que queremos obtener un listado de las estrellas que ha realizado nuestro compañero Juan José Puello y las enviamos aquí. Y decimos que ha obtenido un total de 264 espectros, en los cuales pues podemos ver aquí todas las observaciones realizadas. Bueno, en este caso no hay repeticiones, pero si las hubiera, pues quedarían todas listas eh, actualizadas. En fin, estos son los criterios básicos de búsqueda de SASDAVA. Espero que hayan quedado bastante claros. Y nos quedaría realmente empezar a mostraros cómo se trabaja un fichero de estos. Cuáles son los pasos previos que debéis hacer para obtener un espectro para después pasarlo a través de RSpec o el programa que utilicéis. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer aquí un stop. Vamos a considerar esto más o menos la primera parte de la sesión de hoy y veremos si hay dudas, si no hay dudas, y en todo caso, o bien en esta segunda parte o en la próxima abordaremos el tema de cómo tratar estos espectros que realmente, estas imágenes espectroscópicas que realmente son muy sencillas. Bueno, vamos a prepararos las dudas, ir tomando los apuntes que necesitéis para las cuestiones y vamos ahora a ver cómo gestionamos todo esto.